a resumir, Giovanni, esta noticia para que las personas puedan entender lo siguiente. El gobernador el día lunes promulgó este proyecto de ley antidisturbios, una medida que aumenta enormemente los poderes de las fuerzas del orden para reprimir estos disturbios civiles. Lo que vimos con la muerte de George Floyd, que nos dijo la senadora, nos anunció que el veredicto fue en contra del policía con los 3 cargos, lo encontraron completamente culpable. Vamos a ampliarles mañana acerca de eso, pero el proyecto de ley impulsado por el gobernador ha sido criticado definitivamente por muchos demócratas y grupos de derechos civiles como inconstitucional y también por infringir el derecho de la primera enmienda a protestar pacíficamente, la cual hemos hablado ya con el abogado Compagnoni acerca de qué se trata la primera enmienda. Dice que aquellos individuos que no se involucren en ninguna conducta violenta bajo este proyecto de ley pueden ser arrestados y acusados de un delito grave de tercer grado y enfrentar hasta 5 años de prisión y la pérdida del derecho al voto. El objetivo de todo esto es infundirle miedo a los floridanos, es lo que han dicho muchos grupos civiles e inclusive muchos demócratas. La ley entró en vigor de inmediato y otorga la inmunidad legal civil a las personas que atraviesan las manifestaciones y bloquean una carretera, lo que según los demócratas podría haber protegido a la persona que atropelló y mató a Heather Heyer. ¿Se recuerdan de esto que pasó en el año 2017? Esto también crea un delito grave en disturbios agravados que conlleva una sentencia de hasta 15 años de prisión y un nuevo delito de intimidación de turbas. La medida también protege los monumentos históricos y también las estatuas y propiedades históricas. La gran mayoría de las citaciones, Giovanni, que se dieron el año pasado en estos disturbios de los manifestantes fueron finalmente retirados. Dice que de 100 cargos o de 100 arrestos desestimaron 85. Wow. Entonces que no había absolutamente ningún tipo de represión para estas personas que causaron daño, causaron disturbios, de hecho hasta a veces agresiones físicas hacia otras personas y que de alguna manera fueron desestimados. Entonces hay como eh, un conflicto en este tema de la ley antidisturbios del gobernador Ron DeSantis. ¿Qué opinas tú de esta Y ley? yo creo que, Wendy, que, mira, el problema es el abuso, ¿no? Ujú, Y mira, aquí a Floyd no es la parte de que si el tipo o la persona era drogadicta ujú. o si la persona Están en bajo la estaba influencia en ese metiendo momento. un dinero que no era válido. Ujú. No se trata de eso, se trata del abuso de la autoridad, porque tú no tienes el derecho de, bajo ninguna circunstancia, de quitarle la vida a ninguna persona. Y yo creo que el derecho a protestar, que es Ujú. la primera enmienda que nosotros aquí los americanos tenemos para protegernos, el derecho a la libertad, el derecho a poder expresar la libre expresión, los cimientos de esta gran nación, porque si no, te vas a topar que hubiesen matado a esta persona y tendrían el derecho de matarlo porque esa persona no tenía ninguna, no tiene ningún derecho a reprochar esa actitud que estaba teniendo el policía. Y Exacto. si nosotros le damos la libertad, como quisieran, o la ley o la orden que pasa el gobernador, no puede tener ningún tipo de validez porque nosotros como ciudadanos de los Estados Unidos tenemos derecho a protestar. Yo creo que hay mucha controversia, Wendy, y esto se Bastante. convierte en político y yo creo Ujú. que se tergiversa la manera de expresarlo, porque dice mucha gente que la muerte es porque era un delincuente o porque había metido un billete falso Ujú. y las cosas, y eso no le da derecho a la policía de poder actuar de una forma muy rigurosa. Y yo Así creo que es. las personas, los que estamos en contra de esa manera Actuar. de actuar, tenemos derecho a protestar. Y si a la policía o a las personas le damos el derecho a que nos puedan corregir y a no hacer ningún tipo de, de expresarnos, yo creo que nos están violando nuestros propios derechos. Así es, bueno, vamos a esperar que no surja
problemas y en Yo creo que disturbios, no van a surgir, pero no Wendy. creo. Yo creo que no van a surgir porque es justo que a esta persona le pusieran todos los cargos Ujú. habidos y por haber, porque abusó. Se ve el abuso que hubo en esta persona, Wendy. Sí, bueno, de hecho ya las autoridades en el condado de Miami-Dade y en muchos estados estaban preparando el veredicto, el post-veredicto si era a favor del policía, porque por supuesto iban a volver a dar esas Por protestas, así supuesto, Wendy, que y te vas a topado que en otros estados, en otras ciudades han hecho lo mismo con personas de una forma que le ponen evidencia ujú, a la persona diciendo de que, mira, tenía una pistola, y cuando tú lo ves que la persona ha levantado las manos y que no tiene nada y por las mismas cámaras del mismo policía, yo creo que hay demasiado abuso y es la forma, Wendy, un policía, yo creo que le hace falta demasiado. Tú no puedes ser policía con 8 meses de estudio y que haber pasado un high school. Yo creo que eso deberían de subir el nivel académico y el nivel de de preparación. preparación, de educación, sobre Ujú. todo educación a esos policías y que no que a los, después de que salen de un high school y que luego quieren estudiar algo de policía y manejar armas y tú ves muchas cosas que están fuera del lugar. Ujú. Y yo creo que esa parte tiene que ser un poquito de más educación. Y yo Así creo es. también de que una persona con una pequeña clase no puede ser, pero acuérdate que si tú tienes más estudios, tendrías que cobrar mucho más dinero. Así es, bueno, pero definitivamente la educación y la preparación es poder en cualquier parte del mundo y en cualquier área. Vamos directamente